Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Seguimos hablando de lo que este momento tenemos que hablar, de las elecciones, del el futuro de este país, de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa, de lo que sospechamos, porque esto es un derecho también la sospecha, ¿verdad? Para lo cual tengo el gusto de saludar a Alfredo Espinosa, es un colega periodista, experto electoral y es asesor del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Gracias, Alfredo, por estar aquí en Utopía Comunicaciones en Pensamiento Crítico. Para comenzar, ¿qué piensas vos de la autoprórroga de los y las vocales del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué esa autoprórroga? ¿Y crees que debió haber sido más sano, más saludable, más sano, que den paso a los y las vocales suplentes? Fernando, un placer dialogar contigo, un verdadero honor formar parte de este importante programa. Pensamiento Crítico siempre entrega y ofrece a la ciudadanía una perspectiva mucho más amplia y distinta sobre lo que ocurre en el entorno nacional. Para contestar tu pregunta, yo creo que los consejeros tenían que irse a su casa, ¿no es cierto? Todas las instituciones necesitan oxigenarse, ¿no? Hay una crisis institucional producto de la falta de confianza que tienen los ciudadanos en ella. Y el Consejo Nacional Electoral no está exento de esto. Hay una administración prolongada de la presidenta Diana Tamaín y de los 5 consejeros. Hay una consejera que reemplazó a Luis Verde Soto, pero su permanencia también es prorrogada, porque el proceso de renovación parcial se tuvo que realizar en el mes de noviembre del 2021. No se hizo dado la serie de crisis institucionales, las polémicas dentro del Consejo de Participación Ciudadana, los desbarajustes entre sus consejeros, todo esto ha generado que el proceso, el concurso, se quede en stand-by, está paralizado. Yo creo que la permanencia Para un cambio total, para un cambio cambio total, total. porque ahora ya están todos prorrogados, están más de 6 años en funciones. Entonces, primero creo que por un principio de sana alternancia, los señores consejeros tenían que dejar sus puestos, ¿no es cierto? Un servidor público del rango que sea siempre va con miras a entregar a la ciudadanía servicio, ¿no? O sea, no van a atornillarse en las instituciones, pero este consejo tiene algunas particularidades. Ha pasado por más administraciones gubernamentales que cualquier otro. O sea, pasó por el gobierno de Lenin Moreno, por el gobierno de Guillermo Lasso, por el gobierno de transición de Daniel Noboa y posiblemente le entregue el poder al mismo Daniel Noboa o a Luisa González. Habría pasado por 4 administraciones del Ejecutivo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, todos los consejeros, absolutamente todos, sin importar que existan mayorías o minorías, se benefician de la prórroga. Todos cobran su sueldo, todos tienen su seguridad social, todos tienen la oportunidad de viajar por el mundo para conocer no solo distintos países, sino también hacer observación internacional con gastos del Estado, ¿no? Alfredo, ¿por qué comencé haciéndote esta consulta? Porque ahora mismo que estamos ya en camino a la segunda vuelta electoral y la primera vuelta electoral, todo el proceso ha sido cuestionado, ha habido sospechas, el organismo ha puesto la vista a un lado o ha agachado la cabeza. Han sido errores, ineficiencias, desconocimiento y responsabilidades conscientes, inconscientes, voluntarias o hasta pronto deliberadas. ¿Qué crees tú? Yo creo que hubo omisiones deliberadas en algunos casos, ¿no es cierto? En otros me parece que siempre la independencia del Consejo ha estado sujeta a la génesis que dio vida a estos consejeros en sus puestos. Ellos no son ciudadanos que fueron en su condición de ciudadanos a participar en el proceso Fueron auspiciados, ¿no? fueron auspiciados, ¿no es cierto? Lo que se esperaba cuando, en paz descanse, Julio César Trujillo impulsó el proceso de reinstitucionalización de varias entidades, ¿no es cierto? Lo que pensaba era que los ciudadanos, ¿no es cierto?, abierta y públicamente participen, pero no aquellas personas que formaron parte del CNE transitorio, es decir, la señora Tamaín y el señor Cabrera, ¿no es cierto? Y tampoco que iban a haber participantes auspiciados por organizaciones políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Creo, el Partido Social Pita, Cristiano, el señor Alianza Pita es País, de Creo, es ¿no? Enrique Pita de Creo,
sea, si era cero, José era de Cabrero, Moreno, por ejemplo. era de la Alianza País eso siempre estuvo en discusión, ¿no? Entre el correísmo y el morenismo, ¿no? Entre el correísmo con Correa y el correísmo sin Correa, ¿no? Ahora, pues bueno, más allá de esto, creo que el trabajo en este proceso electoral, en su última etapa, en la publicación, en la presentación de resultados, ha sido eficiente. No se discute la legitimidad de los datos, no se ha generado mayor incertidumbre y cualquier rumor o sana duda con respecto a que el hermano de la presidenta del consejo es ministro cónsul en Queens, nombrado por este gobierno, y que esa era una condicionante para favorecer al gobierno de Noboa, me parece que no fue fue muy publicitada en su momento, pero a la hora de publicar los resultados y de ver que estamos en en una segunda vuelta electoral, ese fantasma se fue poco a poco Pero diluyendo. la pre-campaña y la campaña, pues, por ejemplo, el CNE no ha puesto firme a hacer cumplir el artículo 93, por Totalmente ejemplo, de acuerdo. para la licencia del presidente de la Una omisión República, deliberada, ¿no es cierto? una omisión Otra deliberada. cosa es el asunto de la pre-campaña, la entrega de dádivas por parte de ahora asambleístas electos del gobierno. O sea, eso tampoco se puede Sí, decir hay que muchas omisiones deliberadas dentro de esto. Y también hay un problema que es más estructural, Fernando. El Consejo Nacional Electoral es una institución que ha sido rebasada por la realidad del país. No se controla ni se monitorea la campaña en redes sociales y en ese espacio se han cometido un sinnúmero de violaciones éticas. Se ha puesto la imagen y se ha utilizado a menores de niños. edad, a personas con discapacidad, el populismo digital. Yo sostengo esto, puede ser muy duro, pero el populismo digital ha sodomizado a la política. Cualquier clase de vulgaridad ha sido subida por parte de los candidatos sin ningún tipo de remordimiento, ¿no es cierto? Y hay un elemento también, ¿no?, supremo dentro de esto. La campaña también y la precampaña en su etapa más embrionaria y más tradicional, tampoco ha sido controlada, ¿no es cierto? Desde la entrega de dádivas, cocinas de inducción, víveres, ¿no es cierto? Hasta cosas mucho más grandes, como el activar a las instituciones del Estado exclusivamente para estos 33 días de campaña, ¿no? En varias redes sociales ha salido eso y me parece que la realidad, más allá de la imposibilidad política, de la falta de voluntad política que pueden tener los consejeros, me parece que la realidad les ha superado por completo. El CNE es una institución lamentablemente premoderna. No se ha llegado a emparejar con los desafíos que hoy tiene el Ecuador y que tiene las nuevas campañas electorales. Hay un elemento que me viene a la mente, por ejemplo, el entonces consejero o vocal del consejo, el señor Verde Soto, él hablaba del origen del asunto de muchas campañas, de Así los es. dineros, ¿verdad? Se dijo eso, en las campañas siempre aparecen eso, que la droga, digamos que la droga financia a muchos candidatos, que dinero sucio, dinero lavado, tampoco se ha hecho nada, porque debía haber una coordinación con la UAP, debía haber, con la fiscalía, con todo, para dar un verdadero paradero de estos recursos para que no se siga involucrando la política con el crimen organizado. Yo creo que los partidos políticos ya no representan, ¿no es cierto? Ya no son esta especie de cauce que lleva consigo las demandas ciudadanas. Ahora los partidos políticos han sido superados, ¿no? Y muchos de ellos, producto de esto, ahora permean entre las voluntades de la ilicitud, entre ellas la del dinero ilícito. ¿Qué se hizo en ese momento? Y lo digo con conocimiento de causa porque formé parte del equipo de Luis. Lo que se hizo en ese momento fue presentar un estudio, un diagnóstico sobre los problemas que podían ocurrir en el Ecuador, a sabiendas de que el dinero ilícito ya estaba penetrando en la política. Se presentó un estudio, ¿no es cierto?, preventivo, que fue inobservado por la institución. Pero no solo eso, se presentó también una propuesta para crear un buzón de denuncias electorales anónimas. ¿Por qué anónimas? Porque los ciudadanos tienen miedo a Para denunciar, proteger a la... para proteger a los ciudadanos. Esto no es sencillo, es la narcopolítica, es la criminalidad la que está detrás de esto. Se propuso dentro de la reforma al Código de la Democracia la presencia de fedatarios electorales o de fiscales electorales in situ, ¿no es cierto?,
que den fe en los actos de campaña electoral de cuándo y en qué momento y de qué manera se producen estas rifas, estos eventos, ¿no es cierto?, en donde nadie sabe cómo aparecen la cocina a inducción, la refrigeradora, la televisión, y los boletos son vendidos a menor costo, ¿no es cierto? No justifican el valor del menaje. Entonces, esto es extremadamente grave. Tampoco Investigar se ha a hecho los nada. donantes, ¿no? Investigar a los donantes, no se ha hecho nada. ¿Y por qué? Porque la unidad antilavado que es adscrita a la Dirección de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral, está desprovista de talento humano capacitado en esta rama y también del presupuesto y de, digamos, las condiciones operativas que se necesitan para ello. Esta unidad debería de funcionar de manera independiente. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es una entidad ligada a la política y a los partidos políticos. Sus consejeros fueron auspiciados por partidos políticos. Entonces, esto debía tener un manejo más autónomo, pero no es así. Entonces, esos son los problemas por los cuales atraviesa, digamos, buena parte de la política. Ahora, con la propuesta que hizo el presidente Noboa o el presidente candidato Daniel Noboa de asfixiar económicamente a las organizaciones políticas, quitándoles el fondo de promoción electoral y el fondo partidario permanente, se viene un problema mayor, porque si se aprueba eso, todo aquel que quiera concursar o participar en la competencia electoral buscará recursos de donde sea, y las organizaciones políticas serán mucho más permeables y empáticas con la ilicitud. Y tendrán más peso las chequeras, pues, ¿no? Será una disputa entre ricachones, si tú quieres, ¿no es cierto? Las élites económicas disputarán por la hegemonía del poder político, mientras que aquellas personas, aquellos partidos políticos que pueden tener cuadros, procesos de formación, estarán condenados a ser unos meros expectantes de las elecciones. Ahora mismo que no se ha cambiado todavía eso, ¿no es cierto?, del fondo partidario y todo lo demás. Ahora mismo se habla de cuánta plata se ha gastado en redes sociales. Se lo dice que el señor presidente Novoa ha gastado como 2 o 3 millones de dólares solo en redes sociales con TikTok a la cabeza. Pero con lo que tú dices, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso también, que es el órgano de justicia Así es. electoral, tiene intereses políticos. A eso se explica un poco haber hecho tabla rasa a la Constitución, el Código de la Democracia en estas elecciones, que muchos juristas nos han dicho, muchos, no lo digo yo, muchos constitucionalistas, muchos juristas, muchos académicos han dicho que se ha volado y violado el artículo tal, el artículo X, pero no ha pasado nada. La Corte Constitucional ha sido tardía, ambigua y mejor como que le ha embarrado más. Yo creo que las instituciones hoy en el país miden los tiempos en función del reloj de Carondelet, y manejar una institución, la que sea, ¿no es cierto?, viendo los tiempos políticos de Carondelet, me parece que le hace poco bien a la democracia, le hace poco bien a la institucionalidad, profundiza la multicrisis que atraviesa el Ecuador y genera mucho más incertidumbre. Por eso era necesario oxigenar las instituciones del Estado. Por eso era necesario oxigenar al Consejo Nacional Electoral. Existe, digamos, un pronunciamiento del Procurador General del Estado en el sentido de que mientras no se nombren a los consejeros Titular. titulares, ¿no es cierto?, quienes están ahora en funciones se permanezcan prorrogados. Pero ahí es donde yo digo, hay un principio ético, ¿no es cierto?, que le Pero parece dispone. una mala palabra eso de ético. Es una mala palabra en quienes no tienen espíritu democrático, porque muchas personas pudieron haber hecho del Consejo Nacional Electoral su modo de vida. Cada uno puede tener la bandera de una organización política escondida en su closet, ¿no es cierto? Estas disputas entre mayorías y minorías no son entre comprometidos y no comprometidos. Cada uno tiene su corazoncito, ¿no es cierto? Y por último, está bien que lo hagan, pero que no se utilice a la institución para ver cuál va a ser su próximo patrono con vinculación al Estado, ¿no es cierto? Que esté cepillando un poquito. Pero lógico, porque es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, para ser justos, como tú decías al comienzo, el asunto de las elecciones del día domingo pasado, 9 de febrero, el asunto de los resultados han sido, siempre habrá irregularidades, no nada es perfecto, pero la propia OEA, la propia Unión Europea ha dicho que no ha incidido nada
a pesar que el señor presidente ha dicho que ha visto irregularidades, por eso él se puso enojado y no salió a hablar con sus partidarios en el hotel que le esperaban, ¿verdad? En todo caso, quede con esta lección y para dejar una buena imagen, porque hasta aquí, al menos en la última partecita, que es la elección como tal y el conteo y todo eso, para que no perder esa buena imagen de horas, de días del Consejo, ¿qué debe corregir para la segunda vuelta? Yo creo que el consejo no puede seguir omitiendo ni haciéndose, digamos, poniéndose una venda en los ojos para no ver la realidad. Hay una campaña que no es controlada, hay una campaña que no es monitoreada, hay una campaña y hay excesos del poder. Entonces, me parece que con suma autonomía, los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral deben tomar cartas en el asunto sobre este tema. ¿No es cierto? El monitoreo, el control de la campaña, el que no se siga, digamos, realizando esta campaña sucia, esta desinformación que lo único que hace es confundir a la ciudadanía. Yo creo que el CNE puede hacer mucho, ¿no es cierto? Tiene un equipo técnico de alto nivel, funcionarios de carrera, no de ahora, sino desde hace muchos años, que trabajan con sentido de país, pero lastimosamente los desaciertos de sus autoridades desdicen el trabajo de esta gente. El último proceso electoral, en su última etapa, esta primera vuelta electoral, fue eficiente, más allá de las intermitencias de la página web que no podemos normalizar porque hay que exigir calidad también en la publicación de resultados. La prensa tuvo acceso, digamos, siempre al monitoreo permanente, la aplicación digital estuvo funcionando bien y creo que cualquier rumor, ¿no es cierto? Cualquier duda con respecto al fraude que cualquier actor político pueda comentar, incluido el presidente de la República. Vi que un asambleísta electo por su partido, también de apellido Castillo, me parece, también hizo algunos comentarios poco amigables, ¿no? Tratando de levantar dudas, ¿no? Cada uno quiere sentirse triunfador y hablar de fraude es el deporte nacional por excelencia aquí, Porque antes de la pero no elección como probarlo tal, también. el correísmo Había una anunciaba, narrativa. después de las elecciones ya en el conteo, el señor presidente lo ha dicho. ¿Tú crees que ese fantasma del fraude electoral puede haber? ¿Se puede hacer un fraude electoral? No sé si en las urnas, no sé, en el conteo, en el software. ¿Se puede hacer? ¿Crees tú? Yo creo que, como te decía, hablar de fraude es un deporte nacional y no probarlo también. Han habido Es muchas irresponsable denuncias, lo es uno, lo otro. irresponsable, han habido muchas denuncias, muchos reclamos, ¿no es cierto?, de varios actores políticos que lo único que buscan es devaluar la calidad del proceso, De legitimar, ¿no? de deslegitimarlo. ¿Por qué? Porque sus autoridades lastimosamente no cuentan con credibilidad. Yo decía en otro medio de comunicación que la presidenta del CNE, puedo darle el beneficio de la duda, ¿no es cierto?, de que está haciendo un buen trabajo, etcétera, pero lastimosamente nadie le cree. Nadie le cree, porque una es la visión que se tiene puertas afuera del país, donde el Consejo Electoral y sus autoridades, sus 4 autoridades, están bien posicionadas, ¿no es cierto? Pero puertas adentro, si tú le preguntas a los ciudadanos, no confían. El Latinobarómetro de las Américas es extremadamente lapidario en los resultados que presenta. El 13%, me parece que fue el 20% de las personas encuestadas no confía en el Consejo Electoral. Hay un 80%, ¿no es cierto?, de ciudadanos que está, o sea, que no sienten, digamos, Seguridad, seguridad en garantía, la ¿no? institución ni garantía. Así también hay un 13% de ciudadanos que está, pero totalmente abrumados, ¿no? Porque solo el 13% confía en las organizaciones políticas y el 80%, corrijo el dato anterior, el 80% no confía en el CNE. Entonces, eso es extremadamente terrible. Mira lo que ocurre ahora, que nosotros hemos normalizado, ¿no? Lo digo porque yo estuve adentro de la institución. Es casi normal en este país que las organizaciones políticas tengan un espacio, un centro alterno, ¿no es cierto?, para hacer el monitoreo en la publicación de los resultados, de las actas, etcétera. En cualquier país, en cualquier sociedad moderna, la información que presenta el órgano electoral es legitimada y reconocida, pero aquí en el Ecuador esa información que es oficial tiene que ser contrastada por lo que tienen los partidos políticos. Hay una cosa, y ese es el castigo del mentiroso, que cuando dice la verdad no se le cree, ¿no? Totalmente. Y también un poco una sorpresa. Uno, que la OEA ha hecho un conteo rápido, yo no sabía.
¿no es cierto? Y otro, que las Fuerzas Armadas como que tienen un conteo o un control paralelo, ¿es así? Bueno, yo creo que esa pregunta habría que trasladarla a las Fuerzas Armadas. Yo desconozco de ese particular. Me parece que la aclaración de la OEA fue muy contundente a través de un comunicado de prensa, donde lastimosamente el presidente de la República, por este tipo de excesos, una vez más queda etiquetado, ¿no es cierto?, como una persona que no da información verídica a la ciudadanía. Yo creo que hay que saber asimilar, ¿no es cierto?, las derrotas. Y hubo una derrota simbólica, ¿no? El día domingo. El presidente no procesó el fracaso de no haber ganado en una sola vuelta. Y por eso no salió a dar declaraciones a sus Partidarios. partidarios, a sus colegas, ¿no es cierto? Tuvieron que pasar 24 horas para que en presencia de periodistas de un medio de comunicación afín a Carondelet se puedan dar declaraciones que deduzco tuvieron que haber sido previamente repasadas y entrenadas, ¿no?, para poder informar. Alfredo, en todo caso, el presidente, su soberbia también, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, Su soberbia. Pero las encuestas, las encuestadoras, le mintieron a él. Sedato le daba un triunfo en primera vuelta. Comunicaliza le daba triunfo. Ipsos le daba un triunfo. Y para rematar, el señor Tello, no sé si tú lo conociste en el en consejo, el al Consejo señor Electoral, a Tello Diego Tello. apareció y titubeó cuando le dijeron quién pagaba eso y tanta cosa. ¿Qué debemos hacer con las encuestas? ¿Qué debemos hacer con los exit-polls? ¿Qué parámetros priman para acreditarlos? Mira, hay una profunda desconfianza ciudadana, ¿no? Hay una profunda desconfianza en lo que se realiza cuando se intenta medir el clima electoral, el ánimo del votante, ¿no es cierto? Me parece que hay 2 elementos para analizar el papel de las encuestas. El primero, las encuestas ya no únicamente presentan una radiografía del momento político del país, ¿no es cierto? Que esa es la razón de ser. Tienen una muestra, hay un instrumento metodológico, tienen un margen de error y presentan esto no de manera altruista porque son financiadas, ¿no es cierto? Presentan esto y lo hacen público ante los medios, ¿ok? Esa es la parte es el rol principal, si tú quieres. Pero hay otro, Pero son inductivos ahora. claro, pero hay otro, ¿no es cierto? Y a eso precisamente voy. Que esos resultados, ¿no es cierto?, crean narrativas. ¿Y cuál es la narrativa que se intentó crear con esto? Yo creo que fue una narrativa que estuvo encaminada a saciar 2 aristas. Primero, la necesidad de que los ciudadanos den valor al voto útil, un voto útil eficiente hacia el gobierno. Y 2, la necesidad de ir a una sola vuelta, ¿no es cierto? Y creo que las encuestas, hoy más que nunca, no logran medir algo que es importante, el voto vergonzante. El voto vergonzante de los ciudadanos, este voto oculto de gente, a mí nunca me han preguntado, en más de 14 años de trabajo, nunca me han preguntado, ninguna empresa encuestadora me ha preguntado cuál es mi posición con respecto al gobierno, a por quién voy a votar, pero quienes han tenido la ventaja, ¿no es cierto?, de que les pregunten, posiblemente no dijeron por quién iban a sufragar el 9 de febrero. Dijeron cualquier nombre, incluido el nombre del presidente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nadie dice que va a votar por una organización política que ha sido emparejada y etiquetada con múltiples anomalías con las cuales el país está lidiando: la criminalidad, la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico, me refiero al correísmo. La gente tenía vergüenza de que iba a votar por Luisa González o que iba a votar por el correísmo, Los estigmas, ¿no? los estigmas, ¿no es cierto? Pero hay dentro de esto un fenómeno importante también. La gente tiene vergüenza de eso por el ambiente de polarización, ¿no es cierto? Por el estigma que hay, como tú mencionas, por esta evaluación que se ha hecho a los 10 años de correísmo, pero de igual manera se han evaluado los 18 meses de gobierno de Noboa. Y me parece que, claro, con mucho más énfasis, 10 años es más que 18 meses, pero los 18 meses están más presentes en la retina de la gente. La crisis institucional que hay con la vicepresidenta, Lo hemos vivido y lo estamos y viviendo. lo estamos viviendo, es lo más próximo que tenemos. La falta de medicinas. Ayer, por ejemplo, yo me enteré que en el hospital Carlos Andrade Marín no había medicinas para pacientes con enfermedades crónicas, no había un medicamento, el Enbrel,
que utilizan pacientes que tienen lupus o artritis reumatoide. Entonces, no existe eso, no hay abastecimiento de medicamentos, hay un problema, ¿no es cierto?, que va más allá de esto y tiene que ver con conductas autoritarias, ¿no? Y lo más profundo que puede haber. Los decretos ejecutivos de Noboa, así como los de Lazo, no han llegado a solucionar la crisis que hay por causa de la criminalidad y la delincuencia organizada. No se ha llegado a solucionar eso, como tampoco se ha solucionado el tema de la penumbra, ¿no? Y los apagones. ¿Por qué? Porque mucha gente quedó despedida, se quedaron sin trabajo. Eso es lo que queda en la retina de la gente. La gente dirá, bueno, el país ha estado de elección en elección, la consulta popular, la muerte cruzada y elecciones municipales y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacen los señores consejeros cuando no hay elecciones? Porque la gente también reclama, ¿por qué no se coordina bien para depurar el padrón, por ejemplo? ¿No es cierto? Con el registro civil. ¿Por qué no se coordina y se trabaja en depurar y en cerciorarse la lista de militantes y afiliados? ¿Sí? ¿Por qué no se da cursos de capacitación a los partidos políticos, a los movimientos, para que no sean empresas electoreras? Para que estén vendiendo, cada vez que hay elecciones, vendiendo el casillero, vendiendo el número a gente que va y compra y luego se candidatiza. ¿Qué hacen los señores consejeros? Aparte de viajar, aparte de todo eso. ¿Qué hacen? Tú que conoces por dentro, Por tú supuesto. conoces por dentro. Cuéntanos en confianza, por favor. Mira, yo te puedo hablar del inmediato, del tiempo inmediato que tengo, ¿no? Yo tuve el gusto de trabajar con Luis Verde Soto, fue un verdadero honor, un espacio para el aprendizaje. Y en tiempos no electorales, sí, los consejeros presentan propuestas. Hablo del caso de Luis, ¿no? Luis Verde Soto hizo de su consejería un CNE paralelo, propuesta de reforma al Código de la Democracia, propuesta de mecanismo para identificar el tema de la afiliación de los ciudadanos, para que no estén las largas filas, ¿no es cierto?, de la gente que sorpresivamente se encuentra afiliada a un partido político sin saberlo, ¿no? Entonces se hizo eso, el buzón de denuncias electorales, el trabajo con el tema de arroz verde. Había un trabajo en paralelo que se iba coordinando, ¿no es cierto? Lastimosamente, después de la salida de Luis, me parece que el Consejo Electoral entró en una especie de disputa de baja ralea, disputa interna de baja ralea, ¿no es cierto? En donde vociferar, reclamar sin mayor argumento, ¿no es cierto? Esta vendetta de yo quiero ser presidente, pero me pongo en la etiqueta de independiente y de parte de los otros consejeros, ¿no es cierto? Que ellos posicionados en sus puestos se amparan en el pronunciamiento del procurador, pues es algo que le ha generado mucho ruido a la En ciudadanía. todo caso, bueno, también hay que decirlo. Se dice que el señor Verde Soto, Luis Verde Soto Custode, creo que se llama, ¿no? Sí, así es. Su oficina también tenía para algunos trámites del señor Lazo, ¿no? Recordamos el asunto de las elecciones de 2021, el caso de Yacu Pérez, todo ese tipo de cosas. Los cartones vacíos de actas, todo eso que se reclama. Bueno, es otro elemento. También hay el asunto de repartirse entre los consejeros, el asunto de las delegaciones provinciales, Claro, todo eso. todo eso existe, porque eso es lo que ha sido, digamos, cuestionado en los informes de observación electoral y en los informes de la cooperación internacional. ¿Qué es lo que se suele hacer, Fernando? La observación electoral internacional hace un análisis minucioso del estado de la cuestión, ¿no es cierto? Cómo opera institucionalmente el Consejo Electoral para organizar las elecciones y cuáles son los nudos críticos, puertas adentro, que pueden incidir en un proceso electoral. En el último proceso electoral, el informe de la OEA es extremadamente claro. Hay mecanismos de reparto de juntas provinciales electorales, ¿no? Sin ningún tipo de mecanismo técnico. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquier ciudadano, sin tener experticia en temas electorales, sin tener título de tercer nivel, sin tener una profesión afín al trabajo que se va a realizar, puede ser designado por el Consejo Electoral, por su pleno, como vocal de una junta electoral en cualquier provincia. Y este se ha convertido, Es una lastimosamente, cuota, ¿no? es una cuota, ¿no es cierto? Y se ha convertido en un mecanismo de transacción y hasta de pago de favores posiblemente. Entonces, esto es muy lamentable, ¿no? Porque
Yo creo que debería de existir un proceso mucho más técnico, ¿no? En donde se pueda hacer, digamos, un concurso, en donde se pueda, apelando a lo que dice la OEA, ¿no? Que existan mecanismos de meritocracia eficiente que permitan que los más capacitados estén en esos puestos. Pero eso no ocurre. Lo mismo ocurre en el caso de las delegaciones provinciales electorales. Cada consejero, 4 consejeros, mantienen una supervisión especial, si tú quieres, sobre, determinadas provincias, ¿no es cierto? Entonces, existe esta suerte de reparto o distribución del poder interna, ¿no? Para darle un poco más de tecnicismo, si tú quieres, de edulcorar un poco el mensaje, ¿no? Esta distribución interna del poder genera cierto espacio de gobernabilidad interna en el pleno del consejo y ha permitido que 4 consejeros hagan mayoría. Bueno, pero la señora Nájera siempre ha sido una contradictora. ¿Por qué crees tú? Ella fue la que reemplazó a Lucho Berta Soto cuando él renunció para irse como asesor primero y luego como director de la Comisión de Anticorrupción que creó el señor Guillermo Lazo. Mira, en efecto, la doctora Nájera ha sido una voz disidente en medio de esto y tengo que decirlo, yo colaboré con ella, doté de cierto tecnicismo político a varias de sus intervenciones en público, ¿no es cierto? Em, y claro, preparé varios documentos, ¿no es cierto? Y propuestas que han servido para que su gestión se pueda posicionar. Por ejemplo, el tema del debate vicepresidencial. Esa fue una propuesta que se la presenté a la señora Nájera luego de dialogar con el equipo de despacho. Hice la gestión con la Universidad Internacional del Ecuador porque estudié ahí, fue mi casa de estudios. Y bueno, habrá que ver si los dos candidatos aceptan en esta segunda vuelta el debate vicepresidencial. También se generó una propuesta para reactivar el buzón de denuncias, para mejorar, digamos, para implementar el voto telemático para personas con discapacidad. En fin, se ha logrado hacer, digamos, una gestión un tanto más técnica, ¿no es cierto? Las diferencias políticas entre mayorías y minorías ya son temas que forman parte de cada una de estas personas, porque ¿cuál es el principal problema, Fernando? Que las disputas políticas se conviertan en riñas personales, ¿no? Y eso enrarece totalmente la credibilidad de las personas. No debe haber disputas, sino debate ¿Qué es lo que no y hay? propuestas. Es lo que no Debe hay. ser crítico, propositivo. Bueno, vamos terminando, mi querido Alfredo. Tú has traído un libro, no sé si me vas a dejar, no sé, Democracia en tensión, el sistema de partidos en Ecuador, 1996-2013. Para terminar, ¿de qué habla este libro? No lo puedo decir yo porque no lo he leído todavía. Bueno, yo creo que, y bueno, tengo que decirlo con mucho orgullo, este libro fue presentado el pasado 31 de enero en la Universidad Andina Simón Bolívar y el contexto de su presentación es lo que hizo que la obra tenga acogida, ¿no? Es el cierre de mi ciclo en el Consejo Electoral. La presentación de este libro incluso me costó el trabajo, pero generó un buen ambiente, ¿no? Permitió poner en evidencia 17 años de la historia electoral del Ecuador, ¿no? El problema del sistema de partidos políticos que opera de manera desordenada, poco democrática, y los problemas del sistema electoral, estas constantes reformas electorales que se han generado producto de los políticos, de los legisladores, que tienen esta tendencia a la autodestrucción. Muchas de las reformas aprobadas, desde la antigua ley de partidos hasta el Código de la Democracia, tienden a la autodestrucción del sistema político, porque hay organizaciones, partidos y movimientos que se benefician de este escenario de dispersión, de negociación, ¿no es cierto?, para captar voluntades. Hoy lo estamos viendo. Hay una asamblea prácticamente bipartidista. El sistema, la elección presidencial fue prácticamente bipartidista. Entonces, Democracia en tensión muestra estos nudos críticos, estos problemas que se presentan en el sistema democrático, esta conducta a la autoflagelación, si tú quieres, ¿no es cierto? Desde la entrada en escena de los independientes, ¿no es cierto?, hasta la aprobación de leyes, reformas constitucionales y electorales, bajo la consigna de que la mejor ley es lo suficientemente potente, ¿no es cierto?, para mejorar los problemas del país.
Y lo que demuestra el libro y lo que demuestra la praxis es que no es así. El Ecuador puede tener la mejor legislación electoral, la mejor constitución de la república, si no se cambia la cultura política de los ciudadanos, si no hay principios éticos en el ejercicio de la política, lastimosamente seguiremos anclados a escenarios de crisis institucional, de falta de credibilidad y desde luego, ¿no es cierto?, seguiremos pensando que cualquier espíritu refundacional al amparo de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, de una ley de partidos, es más que suficiente para sanear los problemas estructurales del país. Nuestra constitución siempre tambaleante, ¿verdad? Así es. No termina de fortalecerse, de fijarse, y de cuando en vez, ya se habla de dictaduras, se habla de incumplimiento ahora mismo de la constitución, de las leyes, y como tú dices, el bipartidismo. Prácticamente el 90% del electorado se llevaron dos tiendas Así políticas, es. tanto en la Asamblea cuanto en el Ejecutivo, dejando un 10%, el pírico 10% que se distribuyen entre 14. Así Y más es. que eso, porque la señora Andrea González Perdón, Leonidas Issa. Isa, ellos también tienen su margen. Entonces, un 4% se reparte entre 12 tiendas políticas y partidos políticos con vergonzosos candidatos que no han llegado ni siquiera a sacar el 1% y se gastaron la plata de los ecuatorianos. Mi querido Alfredo, yo no sé si para terminar aquí en segundos, alguna reflexión y qué esperas tú de esta segunda etapa, de esta segunda vuelta y cuál debe ser el comportamiento así puntual de los vocales del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, para que nosotros los ecuatorianos y las ecuatorianas creamos que nuestra voluntad, acertada o desacertada, sea la que se respete. Lo primero, creo que se tiene que cerrar el ciclo del CNE. Una vez concluido la segunda vuelta electoral, los consejeros deben renunciar. Yo hago Y un rendir cuentas. y rendir cuentas. Yo hago un llamado para que todos, mayoría y minoría, renuncien, porque todos se benefician de esto. Los que trabajan desde haciendo despacho desde el CNE y los que trabajan desde la casa en compañía de sus servidores públicos. Entonces, me parece que tiene que haber este desprendimiento, ¿no es cierto?, ¿no?, tanto de los que se quejan como de los que gozan del poder, porque eso es coherencia, ¿no es cierto? Es lo primero. Segundo, esto va anclado a un elemento que es importante. Gane quien gane, me parece que ambos candidatos tienen en miras una asamblea constituyente, una reforma constitucional. A mí me parece que es altamente peligroso que este mismo CNE haga una asamblea constituyente para reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que la independencia siempre tambalea. Entonces es necesario oxigenar la institución. Con la satisfacción del deber cumplido, si todo sale bien en la segunda vuelta electoral, deberían de dejar sus puestos y si el concurso no avanza, los consejeros suplentes principalizarse hasta que el Consejo de Participación Ciudadana decida hacer su trabajo. ¿Qué se espera de esta segunda vuelta electoral? Que haya una campaña un poco más limpia, que en medio de las diferencias se respeta a los votantes, que no existe este regionalismo electoral entre candidatos, entre ciudadanos que son estigmatizados por su voto, criminalizados y condenados por eso, y otros que piensan ser parte de una élite, ¿no es cierto? O sea, asociar al electorado de la costa con la criminalidad. Ecuatorianos de bien y Y ecuatorianos de ecuatorianos de mal. mal. Asociar a la costa con la criminalidad y a la sierra con la elocuencia, me parece que profundiza un problema que se creía superado hace varios años, ¿no? El regionalismo le ha hecho mucho daño a este país. No va a haber presidente de la costa ni presidente de la sierra. Va a haber un solo presidente y tendrá que gobernar en un ambiente polarizado. Muy bien, las reflexiones, los comentarios de aquí de un joven que es Alfredo Espinosa, es funcionario, es asesor del Consejo Nacional Electoral, experto en el asunto electoral y también autor de este libro que digo, Democracia en Tensión, el sistema de partidos en Ecuador, 1996-2003. Alfredo, gracias por estar aquí, gracias por haber venido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Señores y señoras, gracias a ustedes por su compañía, por interactuar y darnos ahí un like en la campanita para que se suscriban. Hasta pronto.